Por todo el continente asiático, en valles lejanos y monasterios olvidados, una parte espectacular pero apenas conocida del patrimonio cultural de la humanidad se está esfumando lentamente. Las pinturas murales del arte budista en sus diferentes estilos reflejan la expansión que esta religión tuvo originalmente por la India y China. Pero las obras maestras de esta corriente artística están en peligro. Las catástrofes naturales, el cambio climático y la acción del hombre se suman al implacable paso del tiempo. Ya se ha perdido gran parte de este patrimonio, y a menos que se tomen medidas pronto, muchas de las frágiles obras que han sobrevivido hasta el día de hoy acabarán desapareciendo también. El arte budista, un frágil patrimonio. David Park y sus colegas del Instituto Kortal han organizado un congreso de una semana de duración, al que van a acudir expertos de todo el mundo para hablar sobre la conservación del arte budista. Habría que hacer un análisis en profundidad. Hemos organizado este foro con historiadores y conservadores de arte para intercambiar ideas. Una pintura del siglo XII debería seguir siendo una pintura del siglo XII. Los budas gigantes que destruyeron los talibanes. Estas piezas son obras de arte. Aquí hay representantes de muchas de las zonas afectadas, de Bután, de China o de la región india del Himalaya, que se enfrentan a problemas muy distintos en lo que respecta a la conservación de las obras. Catástrofes naturales como terremotos y también incendios. A todos les preocupa la desaparición del patrimonio del arte budista en Asia. Aunque tengamos opiniones distintas en cuanto a la conservación, todos pensamos que en el continente hay obras de arte budista en peligro. ¿Qué le está ocurriendo? El objetivo del instituto es conservar los murales. Los controlamos de una forma muy cuidadosa para procurar que sobrevivan al paso del tiempo. Un propósito aparentemente sencillo, pero que resulta muy complicado a causa de varios factores. Algunos naturales, otros se deben a la mano del hombre o incluso a las prácticas del propio budismo. En la actualidad, el budismo cuenta con unos 500 millones de fieles en todo el mundo. Esta doctrina nació a partir de las enseñanzas de un hombre que vivió en la India alrededor del siglo VI a.C. y alcanzó la iluminación, Buda. Su doctrina y sus prácticas de meditación se extendieron por todo el continente asiático, y de ellas surgieron distintas tradiciones. El budismo se basa en la búsqueda de la iluminación y el mérito espiritual. En Bután se emplean elementos visuales para contribuir a ese propósito. Una imaginería que ayuda a la mente a centrarse en aspectos concretos de las enseñanzas del budismo.
Los bailarines representan a deidades con cabeza de animal, que creen que los guiarán a una nueva vida después de la muerte. Se considera que incluso observar la actuación reporta mérito espiritual a los espectadores. En otras danzas se escenifica la lucha interna contra las influencias malignas. Hay danzas en las que se mata al ego y esa lucha se interpreta de una forma muy teatral. También es una manera de interactuar con la población local que no conoce el simbolismo y la meditación en profundidad, pero que participa a través de esas danzas en la meditación y son bendecidos. Se dice que mientras danzamos tenemos la capacidad de destruir el mal. Así que los bailarines tenemos que estar muy centrados. Y también debemos tener buenos pensamientos para que las fuerzas del mal no hagan daño a nadie. Las deidades con cabeza de animal están representadas en los murales que han decorado las paredes de templos y cuevas durante unos 2000 años. Pero las pinturas se centran principalmente en las imágenes de Buda y otras figuras que han alcanzado la iluminación. Dicen que por el simple hecho de contemplarlas, los fieles reciben las bendiciones de Buda. Yo creo que en general la atmósfera que se respira en los templos y las pinturas y esculturas que se encuentran allí ayudan a captar el sentido de estas creencias y a concentrarse en la práctica espiritual que se esté realizando. Los murales tienen, como no, un elemento decorativo y de belleza visual, pero lo más importante es que sirven para recordar al espectador la existencia de todas esas deidades y de los grandes lamas a los que debemos devoción. Además, nos ayudan a familiarizarnos con los dioses que veremos después de morir. Los antiguos murales pueden tener un significado añadido si están asociados a un líder espiritual concreto o gurú. En el monasterio de Tango, las pinturas del siglo XVII están relacionadas con el líder espiritual Gyaltsen Rinpoche. Se cree que el Rinpoche se ha reencarnado. Tiene 18 años, pero los recuerdos de su encarnación anterior se están disipando. Lo recuerdo como un sueño. Pero a medida que crecemos, nuestra mente, poco a poco, se va tornando menos lúcida. Aún así, si dejo que mi mente evoque el pasado, me llega alguna imagen. La presencia del Rinpoche acrecienta la importancia de los murales de Tango. El mismo Rinpoche está aquí, en Tango, para beneficio de todos nosotros. Además, a día de hoy, aún perduran todas las pinturas originales de la época de su anterior reencarnación. Somos muy afortunados por ello.
En la capital de Bután todavía se enseñan las técnicas artísticas antiguas a cientos de alumnos cada año. En Bután tenemos una escuela de artes y oficios donde tratamos de transmitir esos conocimientos a las nuevas generaciones. Como ven, hay muchos niños aprendiendo estas técnicas. Estas son pinturas religiosas que el artista realiza por devoción y por lo general no se firman. Se trata de un arte devoto, personal e íntimo. Antes de comenzar a pintar, el artista debe orar, tener la mente pura y una intención adecuada. Es por un bien superior y para que todos se beneficien de sus obras. Cuando pintamos tankas y murales sagrados, visualizamos antes a la deidad que queremos representar, para que el resultado sea lo más realista posible y para que quienes vean después estas pinturas puedan reconocer al Dios. Así que tenemos que pensar que estamos recreando la imagen real del Dios. La tradición de Bután establece que los artistas deben representar a los dioses y gurús siempre de la misma manera. Empezamos midiendo y trazando las líneas. Eso es fundamental y hay que tenerlo muy en cuenta. Debemos asegurarnos de que esté bien y es particularmente importante que nos centremos en que la representación de las historias sea la correcta. Cada deidad está asociada a un diseño tradicional propio. Esto que ven aquí es un Buda Eruka. Tiene 4 rostros y 12 brazos. En la imagen lo acompaña su consorte. Las proporciones y posturas correctas se transmiten de generación en generación. Para dibujar a Buda, a Tara o a otras figuras, empleamos las 8 grandes proporciones, que no se pueden modificar nunca. Pero hay algo que sí ha cambiado. Aunque los artistas de más edad todavía tienen acceso a los pigmentos más caros y poco comunes, la mayoría de los alumnos jóvenes emplean pinturas modernas. En la región de los Himalayas hay muchos murales antiguos sobre los que se cierne una gran amenaza. Ladakh, con 1 millar de años de tradición budista a sus espaldas, se encuentra al oeste de la cordillera. Es un territorio poco poblado y está a mucha altura. Con el paso del tiempo, todo ha cambiado mucho. El arraigo se va perdiendo. En esta comunidad ya solo queda una pequeña fraternidad en el cinturón del Himalaya. Desde el pie de las montañas se ven algunas zonas que llegan hasta la cordillera de los Transhimalaya, donde aún pervive la auténtica cultura budista tibetana. Algunos de los lugares de culto más importantes de Ladakh están abandonados. Saspol es un buen ejemplo. Está a mucha altura y es un punto remoto y vulnerable. Saspol es una joya escondida, porque cuesta mucho llegar hasta allí. Los murales están en un acantilado y el templo ya no se utiliza, así que ya no va nadie. Se han olvidado de ellos, hasta el punto de que se están cayendo a pedazos. Hay partes de la ladera que se han desmoronado y muchos murales han quedado expuestos a los elementos. Fíjate en la cara. Es como esas pinturas que hacen en un grano de arroz.
Con mucho detalle. Sí. En esa misma pared del acantilado se esconde otra cueva con una obra original del siglo XIV. Son unas pinturas absolutamente magníficas. Son únicas. Tienen una tecnología muy refinada y una iconografía compleja. Y apenas se han realizado estudios sobre ellas. Así que yo creo que gracias a estos murales podríamos aprender mucho. A los historiadores de arte les fascinan. Estas obras son muy útiles para observar el periodo de transición entre el siglo XII y el siglo XV, porque son justo de ese periodo. Tienen muchísima importancia, porque podemos observar cómo fue mejorando y progresando la técnica a lo largo de estos siglos. Hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún plan de conservación de los murales de Saspol y la ladera de la montaña sigue derrumbándose. Las cuevas podrían desaparecer en un par de años. Así que es muy importante que empecemos por apuntalarlas, porque si no hacemos algo pronto, los murales podrían desaparecer. No van a estar ahí cuando volvamos. A más de 1.500 kilómetros de allí, al oeste de China, hay otro lugar de interés de mayor extensión que corre peligro. Entre el desierto del Gobi y el de Taklamakan se encuentran las cuevas de Dunhuang, que reúnen la mayor concentración del mundo de murales budistas antiguos. De sur a norte, los acantilados tienen 1.700 metros de longitud. A lo largo de esa pared hay 735 cuevas que contienen más de 2.000 esculturas policromadas y 45.000 metros cuadrados de murales. Los templos budistas de Dunhuang son un tesoro mundial. Son inmensos y de una calidad asombrosa. Abarcan un periodo de 1000 años entre el siglo IV y el siglo XIV, cuando la fragmentación del Imperio mongol provocó la desaparición de la ruta de la seda. Las dunas de Dunhuang llevan siglos azotando las cuevas con la arena que arrastran. Los daños provocados por la arena y el viento son graves. Las dunas sepultaron casi todas las cuevas. Entre las décadas de 1950 y 60 se estudiaron algunas medidas para controlar ese deterioro. Para paliar los daños, se ha instalado de forma temporal una malla a lo largo del perímetro que ha reducido el azote de la arena que arrastra el viento en un 70%. Detrás de ella se ha plantado una barrera natural permanente que tiene como objeto estabilizar las dunas. Son métodos experimentales porque no podemos controlar los efectos del viento y la arena. Seguimos investigando y tratando de detectar cualquier amenaza. Nuestro objetivo es encontrar métodos más adecuados y mucho más eficaces. En pleno verano, el río que corre bajo las cuevas está casi seco. Pero en los últimos años, las riadas en Mogao han aparecido varias veces en los telediarios de medio mundo. Por suerte, ninguna de las pinturas de las cuevas se ha visto gravemente afectada, pero puede que en el futuro la situación empeore.
De nuevo en Bután. El fuego es una de las grandes amenazas para las pinturas que albergan los edificios tradicionales, construidos principalmente en madera. Unos meses después de que se tomaran estas imágenes, la fortaleza monasterio de Wang Due ardió hasta sus cimientos. Se desconoce el origen del incendio, pero las tradicionales lámparas alimentadas con manteca de yak plantean un gran riesgo para estos edificios. Los murales son una forma de arte que sirve para expresar devoción. Para los fieles son como altares y colocan esas velas de manteca de yak delante de las pinturas. Y eso afecta a las propias obras. En este pequeño templo los murales están ensombrecidos por lo que a primera vista parece hollín. En este caso, la capa oscura no es hollín, sino el resultado de que los pigmentos se hayan carbonizado y toda la estratigrafía es negra. Así que es muy difícil recuperar los detalles originales. En buena parte de la cordillera del Himalaya, los terremotos son siempre una amenaza. El monasterio de Wang Dipse lleva 250 años funcionando de forma ininterrumpida. Las catástrofes naturales no son las únicas fuerzas que afectan a estos lugares, que los destruyen y dañan. También sufren las inclemencias del tiempo, el desgaste, la erosión natural y el simple paso del tiempo. Muchos monasterios antiguos han pasado por ciclos de deterioro y rehabilitación durante generaciones. Pero ¿qué ha ocurrido con las pinturas que albergan? En la cultura budista, la actitud hacia los antiguos murales y los factores que los amenazan está muy relacionada con el concepto de impermanencia. La impermanencia es la idea de nacer, morir y renacer. Todo muere y pasa. Pero si vuelves a nacer, si todo vuelve a nacer, la pintura se puede volver a hacer. Por tanto, si está deteriorada y se está borrando, se puede repintar para comenzar el ciclo otra vez, sin que se sepa dónde comenzó y dónde terminará. Y así es, algunos fieles creen que los murales dañados se deben volver a pintar. Cuando los restauramos, tenemos que rellenar todos los huecos, completar lo que está incompleto o arreglar lo que está estropeado. Si a la pintura le pasa algo, tenemos que restaurarla para que si alguien la utiliza como objeto de culto, lo visualice todo perfectamente. Además, los artistas deben ser compasivos y altruistas. Pero este repintado o restauración de las obras antiguas es una abominación para los conservadores occidentales. El propósito de la conservación es identificar y ralentizar los procesos de deterioro para tratar de estabilizar las obras en su estado actual. La restauración se centra más en lo estético, en su apariencia. El objetivo es restablecer la apariencia original de la pintura. En el Instituto Kortal somos contrarios a cualquier tipo de repintado. En muchos casos, estas obras tienen una enorme importancia artística e histórica. Se deben preservar como parte del patrimonio mundial. Esta noción occidental de patrimonio mundial está empezando a ganar terreno en países como Bután. Cuando Bután era un país aislado, sin conexión con el mundo exterior, no tenía que preocuparse por las actitudes, opiniones o valores del resto del mundo. Ahora que Bután es parte integrante de la comunidad internacional, creo que hay quienes se están dando cuenta de que estos murales antiguos de los templos
son un importante legado, no solo para sus propios habitantes, sino para la humanidad en general. Y esa, claro está, es una percepción que ha empezado a formarse en los últimos 30 o 40 años con la apertura del país. Sin embargo, en algunos casos, el cambio de mentalidad ha llegado demasiado tarde. Las obras de restauración de este monasterio supusieron la destrucción de los murales del siglo XVII, de los que solo quedan algunos vestigios. Las paredes se van cubriendo con nuevos diseños de colores vivos. En el monasterio de Simtoka, los trabajos de conservación que se realizaron con la mejor de las intenciones tuvieron resultados catastróficos. En este caso, hace 20 años, un equipo indio se encargó de la restauración. No cabe duda de que lo limpiaron, porque se ven bien los colores y le dieron un barniz para proteger la obra. Pero con el paso del tiempo, al mirarlo ahora, se aprecia que se ha alterado y ha sufrido algunos cambios. La mayor parte de la pintura ha adquirido un tono marrón, y en estos azules y verdes tiene algo de blanco, que también se ha vuelto oscuro. Como el edificio es muy alto, le salieron grietas a causa de los terremotos y el equipo indio las rellenó. Grietas reparadas, limpieza en profundidad o un barniz que aporta tonos pardos. Un ejemplo perfecto de todo lo que no hay que hacer en un trabajo de conservación. La conservación es una disciplina relativamente reciente y vamos aprendiendo de nuestros errores. Comenzó tal como la conocemos en la década de 1970. Así que en la actualidad nos centramos mucho más en que la intervención sea mínima y en tratar de que si utilizamos materiales para la conservación, se usen con sumo cuidado y se compruebe la compatibilidad. Es decir, que si las obras se van a deteriorar con el paso del tiempo, lo cual es bastante probable, que los materiales empleados no creen dificultades adicionales. En la Galería Kortal se reúnen los principales especialistas en la conservación del arte budista. No son muchos y están desperdigados por todo el continente asiático. Estas personas luchan sin descanso contra los efectos de las catástrofes naturales y contra las malas prácticas de conservación. En el pasado se hicieron trabajos de conservación espantosos, y no solo en Asia, también en Europa. En la actualidad, la intervención es mínima y se realiza una investigación científica antes y durante la realización de los trabajos, porque es un proceso muy complejo. Hoy en día, tratamos de intervenir lo menos posible e intentamos ser sumamente cautos y cuidadosos. Nuestro objetivo es conservar las piezas en el estado en el que se encuentren para que las generaciones futuras puedan disfrutar de este patrimonio cultural. En el distrito de Leh se alza el pequeño templo de Mangyu, que se construyó hace unos 800 años. No se ha dejado de utilizar desde entonces. Sus 6 salas albergan magníficas muestras de un estilo de arte budista particular de finales del siglo XII y principios del XIII, con influencias de la región vecina de Cachemira.
Vamos a enfocarlo mejor, ¿lo ves? Sí, lo veo. ¡Hala! Menuda capa tiene encima. Los expertos del Instituto Kortal han examinado las técnicas que se emplearon originalmente en el complejo y el estado de los murales para orientar sobre su conservación a los trabajadores del Fondo Nacional Indio para el Arte y Patrimonio Cultural y a los habitantes del lugar. Es nuestra obligación, la de todos los ciudadanos, no solo la de los lamas y la de quienes viven por aquí, sino la de cualquier habitante de la India o cualquier otro ciudadano del mundo. Es más, yo diría que es incluso responsabilidad de los turistas que vienen aquí que este monumento, este preciado tesoro, llegue en perfectas condiciones a los niños de la siguiente generación. Eso significa que en este círculo primero dieron una capa de blanco, después otra en amarillo, luego dieron otra más de blanco y terminaron con el dibujo en sí. Exacto. Al ver la gran calidad de los murales, te das cuenta de la devoción que los artistas pusieron al pintarlos. Así que cuando trabajas con ellos, sientes que tienes que hacer lo posible para conservarlos. Mira los depósitos de la superficie. Están muy incrustados en la capa de pintura. ¿Te alumbro? Mira a ver. En Mangyu estamos intentando emplear métodos de investigación para conocer a fondo las técnicas originales y el estado de las obras. Por ejemplo, ahora estamos utilizando un microscopio portátil. Es un microscopio que podemos conectar por USB al ordenador y aumentar la imagen de la pintura para captar todos los detalles que se nos escapan a simple vista. Al estar aquí comprobamos cuáles son las dificultades, que a veces son muy complejas, y sabemos con certeza qué está ocurriendo. Es como cuando vas al médico porque no te encuentras bien, pero no saben qué es lo que te ocurre y tienen que investigar. Hacerte análisis de sangre, un escáner, rayos X. Nosotros hacemos lo mismo. Tenemos que saber qué le pasa a la obra. Y para eso necesitamos investigar, analizar y estudiar bien los datos para dar con un diagnóstico acertado, igual que un médico. El monasterio de Tamsin fue fundado en el año 1501 por Pema Limpa, la figura sagrada más célebre de Bután. Como en Tamsin, hay muchos vestigios que dejó el propio Pema Limpa, incluidos los murales. Es un lugar muy espiritual. Así que cada día, cuando hago mis rondas, rezo y confío en que estas pinturas beneficien a todos, no solo a mí, sino a todos los seres conscientes que las contemplen. A eso dedico los rituales de circunvalación que hago todas las mañanas. Pero Tamsin está en un estado crítico. Estoy muy preocupado porque la madera se está pudriendo. Además, el verano pasado hubo un gran terremoto en la zona y eso me preocupó aún más. Estuve tan nervioso que ni siquiera podía conciliar el sueño por las noches. Hasta el momento parece que las bendiciones de Pema Limpa han tenido a Tamsin a salvo. Además, gran parte de los murales originales han sobrevivido durante los últimos 500 años. El equipo de conservación del Instituto Kortal ha realizado varias visitas para examinar las obras y ha analizado en profundidad las distintas capas de los murales. Tras esos análisis, su intervención es mínima.
Estamos empleando 2 capas de mortero de barro. Damos una capa de base y otra más fina encima. Los materiales de reparación que estamos usando se basan en el análisis de los originales para tratar de replicar lo que utilizaron en su día. Así que damos la capa de base, la nivelamos superficialmente con lo que ya había y para finalizar aplicamos una capa más fina. Mientras en Tanzim continúan con esta cuidadosa intervención, hay otros lugares que precisan atención de forma urgente. Las inundaciones torrenciales de 2010 asolaron parte de Ladakh. Pero en lo alto de la colina, el pequeño templo de Igu sobrevivió. Esta zona también se ve afectada por los terremotos y la estructura del edificio está en un estado precario. Durante generaciones, los habitantes del pueblo han realizado reparaciones rudimentarias, pero hace muy poco que se ha reconocido la importancia histórico-artística de sus murales de 400 años de antigüedad. El valor de estas pinturas, su antigüedad, su importancia. La gente del pueblo no entendía su trascendencia. Bueno, al menos lo admite. No estoy admitiendo ninguna culpa. Es más bien una confesión de inocencia. Hace muy poco que los habitantes de la zona se enteraron de la importancia que tenían. No sabíamos que al intentar repararlos, estábamos cometiendo tantos errores. Esa no era nuestra intención. Cuando Sri Kumar y su equipo examinaron las pinturas de Igu, resultó evidente que había que intervenir para salvarlas. Cuando empezamos a analizar los murales, nos dimos cuenta de que el problema era mucho más grave de lo que pensábamos. Estaban en un estado crítico. Hay muchas brechas, y eso ya lo sabíamos. Así que hay que reparar esas capas y ver si hace falta desprenderlas o volver a adherirlas. Este no está tan inestable, no está tan mal. No hace falta quitarlo. Los conservadores tratan de salvar los murales y confían en contar con el apoyo de los habitantes de la zona. Sí, tendremos que estar en contacto de aquí en adelante. Pero hemos avanzado mucho y hemos convencido, tanto a los monjes como a los fieles, de la importancia de conservar estas pinturas para las generaciones futuras. Creo que es muy positivo. A primera vista, los problemas que presentan las zonas más remotas del Himalaya no parecen guardar relación alguna con los de las cuevas de Dunhuang, en China. La escala de las piezas resulta casi inimaginable y están protegidas por un programa de conservación a largo plazo. Pero el trabajo que aquí se ha llevado a cabo puede servir como hoja de ruta y como ejemplo de buenas prácticas en otros países. Las cuevas de Mogao, en Dunhuang, tienen un pasado turbulento. Hasta principios del siglo XX, esta cueva era una especie de biblioteca. Estaba repleta de manuscritos antiguos. Pero la mayoría de estos rollos se los fueron llevando los distintos exploradores que llegaron hasta aquí, británicos, franceses y rusos, entre otros. Los exploradores extranjeros se llevaron todas las piezas valiosas. Unas veces mediante engaños y otras pagando algo de dinero. Creemos que se apropiaron de unas 3/4 partes de los 50.000 objetos que había en la cueva, de la mayoría. Los manuscritos de Dunhuang están ahora en las bibliotecas y museos de 10 países diferentes, entre los que se encuentran Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y Francia. Su traslado urgió al gobierno chino a tomar medidas al respecto.
La Academia de Dunhuang se concibió en el año 1943 y se fundó en 1944, ya que aquellos extranjeros venían a llevarse las piezas y eso enfadó mucho a algunos ciudadanos chinos que tenían un gran sentimiento patriótico. La Academia de Dunhuang ha transformado por completo aquellas ruinosas cuevas centenarias. Desde hace 25 años se ha invitado a los conservadores del Instituto Goethe y del Instituto Kortal a participar en los trabajos. Al igual que el movimiento de las dunas alrededor del emplazamiento, hay otros factores externos que están sometidos a una vigilancia constante, como la sal. Estos murales están hechos de barro seco extraído del lecho del río y que está simplemente adherido a la roca. Y aparte de que algunos fragmentos se han despegado, la sal ha causado graves problemas también. Es un problema sin solución, porque no podemos deshacernos de toda la sal, pero sí podemos paliarlo. Cuando la humedad ambiental cambia, la sal puede retirarse con cuidado de la superficie. Pero hay una medida de prevención muy sencilla. Si las puertas se mantienen cerradas, la humedad permanece estable. Así que nuestra recomendación es que las puertas estén cerradas durante los periodos en los que haya mucha humedad o lluvias. Este aparato es un microscopio portátil. Es mejor que los que se conectan por USB, porque este es de alta resolución y no es invasivo. De este modo, no hace falta tocar la pintura ni tomar muestras. Los murales de esta pared se perdieron hace decenios. En la década de 1950 se aplicó una capa de cal para evitar que se deteriorasen más. Con los años resultó evidente que la cal no estaba ayudando y estaba agrietando la superficie. En la actualidad, los conservadores han retirado la cal y están enluciendo la pared con una capa de mortero de barro. En otra estancia de la misma cueva, y tras años de seguimiento, los conservadores han decidido que es el momento de intervenir. La sal se ha ido acumulando y debe retirarse cuidadosamente. Para ello se colocan tiras de papel que se adhieren con vapor de agua. En los lugares donde la pintura se está desconchando, se inyecta un adhesivo para estabilizar la capa más superficial. Si se comprueba que hay zonas desprendidas de la pared y han aparecido huecos, hay que tomar medidas más drásticas. Bueno, los trabajos para repararlos básicamente consisten en que si hay un fragmento desprendido, logremos estabilizarlo. Es decir, inyectamos un fluido, un relleno estructural, algo así como una especie de masilla para rellenar el hueco. La composición de este relleno se ha estudiado cuidadosamente. Es una mezcla de materiales compatibles que se inyecta en las cavidades que se hayan formado tras la capa superficial. Pero mientras se va secando, puede atraer de nuevo las temibles sales nocivas. Así que desarrollamos un sistema de presión para absorber la humedad. Se colocaba sobre la superficie en la que se había aplicado el relleno hasta que se hubiera secado por completo. De esa forma, se evita que las sales cristalicen en los murales.
En los últimos años, y por primera vez en sus 1500 años de historia, las cuevas de Mogao se enfrentan a una nueva amenaza: el exceso de visitantes. Con el auge del turismo nacional chino, este es un destino que se llena de visitantes de todos los rincones del país, sobre todo en los días festivos. Yo soy de Lanzhou. De Sichuan. De Shanxi. Mongolia. Sichuan. Chongqing. Soy de Chongqing. Me encanta este sitio. Yo también pinto. En los días festivos vienen unos 18.000 visitantes al día. En realidad, la afluencia del público está muy por encima de la capacidad de este emplazamiento. Y eso no es bueno en lo que respecta a su conservación. Además, los turistas no pueden disfrutar de la visita como es debido. No es bueno para los murales ni para los propios visitantes. Hace mucho calor. La gente suda y emite olores corporales y se eleva el nivel de dióxido de carbono. Es incómodo entrar en las cuevas entre esa multitud. Sabemos que las condiciones no son aceptables. Se conocen como las cuevas del desmayo porque mucha gente sufre desvanecimientos durante la visita. Las autoridades de Dunhuang han establecido unos límites en cuanto al número de visitantes por cueva y al tiempo de permanencia en ellas. Pero dado que el turismo no para de crecer, pronto habrá que buscar otras soluciones. En la cueva número 320 hay artistas encargados de reproducir los murales hasta el último detalle. Estas copias a tamaño natural se utilizan para crear réplicas de las cuevas en el centro de visitantes. En Dunhuang, el turismo chino aumenta de forma exponencial, se duplica o triplica cada año. El nuevo centro de visitantes mejorará notablemente la experiencia de los miles de turistas que acudan aquí y ayudará también a la Academia de Dunhuang a gestionar el número de personas que quiere ver las cuevas. Gracias a las réplicas, será posible hacer reconstrucciones virtuales para los turistas. El trabajo realizado en las cuevas de Dunhuang se ha ganado el reconocimiento general, tanto en China como entre la comunidad internacional. Es un modelo de conservación cultural. Creo que ahora la población está más concienciada sobre el valor de las cuevas y las autoridades del país también. Pertenecen al mundo y a la humanidad. No solo en nuestro país, sino el mundo en general debe prestarles más atención. Se deben emplear métodos sensatos y científicos para que se mantengan en las mejores condiciones posibles durante mucho tiempo.
Para llegar al apartado monasterio de Sundachun hay que seguir un largo camino ladera arriba y pocos son los turistas que se aventuran a llegar allí. Pero no hay obstáculo lo bastante grande para los conservadores. La primera vez que vinimos había que hacer una caminata de 6 horas. Había que llevar todo el equipo y las provisiones nos las traían cada 7 o 10 días. La logística es bastante complicada. Bueno. ¿Aquí otra vez? Sri Kumar y su equipo trabajaron 12 meses en los magníficos murales del siglo XII de este monasterio. Fíjate. Ya han pasado 2 años. Han cambiado mucho. Sí. Mira esto. Cuando vuelves y observas este mural en el que trabajamos con todo nuestro empeño y nuestra mejor voluntad, parece razonablemente completo. No da la sensación de ser nuevo. Sigue pareciendo antiguo, lo cual es encomiable, y estamos muy contentos de que los habitantes de los pueblos de alrededor no hayan venido a repintarlo, como ha pasado en otros sitios. Es maravilloso ver que están como nosotros queríamos. Ha sido un alivio. Los trabajos de conservación de este espléndido mandala del siglo XII han sido un éxito. No se han repintado y mantienen ese aspecto antiguo como desvaído que se buscaba. Estaba muy mal. El resultado es muy sutil. Está fenomenal. De nuevo en Londres. Los cursos de posgrado de conservación que imparte el Instituto Kortal y un centro nuevo asociado a él, centrado en el arte budista, atraen a alumnos de todo el mundo. Hemos estudiado física y química teóricas para lo que vamos a hacer, para las prácticas con los murales. Así que ahora nos toca trabajar sobre el terreno, ver las pinturas y dedicarnos al trabajo práctico. Los alumnos aprenden a conocer las pinturas murales, a estudiarlas y a analizar de qué están hechas y el tipo de problemas que pueden tener. De esa forma, serán capaces de diseñar métodos adecuados de conservación. Los especialistas en conservación que trabajan en los emplazamientos budistas del continente asiático son personas con mucha dedicación que deben enfrentarse a numerosas dificultades. Cuesta mucho encontrar financiación y es una labor muy exigente que no siempre se realiza en las mejores condiciones. Pero su empeño garantizará que las generaciones futuras conozcan al menos algunas de estas frágiles obras de arte. La mayoría de estas obras son anónimas. No sabemos el nombre del artista. No sabemos quiénes las hicieron. Y nuestra labor como conservadores también es muy humilde. Tratamos de no intervenir apenas en las pinturas y que nuestro trabajo sea invisible. Cuando terminamos, no sabemos el mural de memoria y de alguna forma se crea un vínculo directo entre los conservadores y esos artistas anónimos que crearon estas maravillosas obras de arte hace tantos siglos.